Nosotros hemos sido diseñados para que Dios nos habite. Hemos sido diseñados para tener una relación íntima con Dios. Y nada lo puede reemplazar. De hecho, los hombres han tratado de reemplazar la relación con Dios porque hay un vacío en todos. Todos los seres humanos experimentan un vacío cuando no tienen a Dios. Y el problema es que lo tratan de llenar con muchas cosas. O tratan de disimular esa necesidad. Y bueno, tarde o temprano se dan cuenta que no se puede. ¿No? Hay muchas maneras de tratar de disimular mi necesidad de Dios y satisfacer algunas necesidades personales con muchas cosas. Pero el problema siempre es, hay un lugar dentro de nosotros que nada ni nadie lo puede ocupar, solo Dios. Hay un vacío que solo Dios puede llenar, nada más. Y en realidad ese vacío está en el centro mismo de nosotros, en el centro de nuestro ser. Es el lugar neurálgico. Amén. Estos días, bueno, yo voy a hablar hoy de un aspecto, como les digo, simplemente de la relación con Dios que podemos cada uno de nosotros aprovechar de alguna manera. Mi mensaje, bueno, le puse por nombre Creados para Dios. No fuimos creados para ser independientes, fuimos creados para tener relación con Dios. Amén. Estos días hemos estado, ayer estuvimos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, con los jóvenes, ¿no? Compartiendo la palabra. Y bueno, fue para mí una bendición, seguro que para todos los que asistieron. Y no solo eran los jóvenes invitados, ¿no? Todos estaban invitados, pero los beneficiados fueron los que vinieron. Y ¿qué les digo? Uno de los temas que me gusta mucho y quisiera un poquito usar ese tema, ¿no? Hablaba de cómo es Dios y cómo somos nosotros, ¿no? Hablaba de cuáles son las diferencias, una de las diferencias más grandes entre los seres humanos y Dios. Y decíamos que Dios fue creado autónomo. No fue creado, perdón. Él era autónomo siempre. Él creó todo. No se puede crear a sí mismo, ¿no? Dios es Dios, ¿no? Dios no tiene necesidad de nada. Dios no tiene ningún problema. Él no se preocupa por el día de mañana. Él es autosuficiente. No tiene ninguna necesidad. Nada que nosotros podamos hacer le va a afectar a Dios. Pero nosotros, todo lo contrario, ¿no? Somos seres con muchas necesidades. Somos seres dependientes. Tenemos muchas necesidades. Amén. Y somos totalmente dependientes. Y esto no es un defecto de creación. Veíamos, no es que Dios se equivocó al crearlo. No, Él lo hizo a propósito. Es un diseño. Es un diseño divino. El hombre con necesidades es un diseño divino. ¿Y por qué Dios nos creó con necesidades? Porque Él mismo satisfacería nuestras necesidades y entraría en una relación de amor con nosotros, ¿no? Él se agrada en satisfacer nuestras necesidades. Él se agrada en tener relación con sus hijos que ha creado. Dios no está enojado con nadie. En realidad, muchas figuras en la Escritura
usan la de un Dios enojado, pero para hacernos entender aquellas cosas que nos hacen daño. Amén. O sea, Dios quiere nuestro bien. Y muchas veces una persona que quiere tu bien se va a enojar contigo porque estás metiendo la pata. Amén. O sea, te va a decir, no hagas eso. Y a veces se va a enojar, digamos, ¿no? Para ayudarte a no meter la pata. Pero su propósito siempre es bueno. Dios siempre amó al ser humano, ama al ser humano. Y lo demostró porque envió a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino y murió en una cruz. No hay mayor muestra de amor que esa. Nosotros podemos saber que nos ama no solo por eso, sino por todo. ¿No? Él hizo toda la creación, hermano, para satisfacer nuestras necesidades. Amén. Podemos leer en Génesis, en los 2 primeros capítulos, los 3 primeros capítulos de la Biblia son sumamente importantes. Si usted quiere empezar a entender la Biblia, esos 3 primeros capítulos se los recomiendo, ¿no? Aunque la Biblia tiene cientos de capítulos, los 3 primeros capítulos nos hablan muchas cosas. Y en primer lugar, habla cómo Dios creó todas las cosas, en realidad hizo un ambiente perfecto para que el hombre pudiera habitar, ¿no? Él satisfizo todas las necesidades del hombre. Él creó los cielos y la tierra como un hábitat para nosotros, la luz para que pudiéramos ver, la tierra, las aguas, las plantas, los árboles que den fruto para alimentarnos. Amén. Nuestras necesidades físicas, el sol para calentar la tierra, la luna para la noche, los animales, las aves, y hasta plantó un huerto especial para Adán. Amén. Y dice que en ese huerto estaba plantado todo árbol delicioso a la vista para satisfacer el hambre natural de Dios, y creó también los 2 árboles, ¿no? El árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y también Él creó a la mujer para satisfacer nuestras necesidades relacionales. Dice que Él mismo, después de crear al hombre, lo vio al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que el tener esposa es también diseño divino. Amén. El que todos querramos, ¿no? Vivir en matrimonio es un plan de Dios. Amén. Entonces, Dios creó al hombre con esas necesidades físicas, de alimento, necesidades relacionales y también necesidades espirituales. Nosotros somos seres espirituales. El hombre, aunque fue creado así como nosotros, con cuerpo, pero también tenía una capacidad de relacionarse con el Dios que es espíritu. Nuestros sentidos, nuestro cuerpo está capacitado para tener relación con todo lo creado físicamente, pero dentro del hombre había lo que se llama el espíritu, ¿no? El espíritu que fue lo que le dio vida al hombre, ¿no? Dice que después de crearlo físicamente, ¿no? del polvo de la tierra y darle forma con sus manos, Él sopló en él espíritu y el hombre cobró vida. Y a partir de ahí el hombre también tiene una relación con Dios. Adán tenía una relación con Dios como tenemos nosotros una relación entre nosotros. Nos hablamos, escuchamos. Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Y como les digo, Dios creó al hombre con tantas necesidades, pero suplió todas sus necesidades. Y solamente le dijo, y también nos creó con libre albedrío.
¿no? Yo el otro día puse, para tomar nuestras decisiones, nuestro problema es que no podemos controlar todos los eventos, solo podemos controlar nuestras decisiones. Y a veces, aunque tomemos buenas decisiones, los eventos externos nos juegan mal. Y ponía también en el WhatsApp, y Dios tiene otro problema. Bueno, Dios no tiene problema, hemos dicho, ¿no? Pero en realidad, en relación a nosotros, tiene un problema, que nos dio libre albedrío y lo respetó. Amén. Se dan cuenta que el resultado de nuestra vida es una suma de nuestro libre albedrío. A veces metemos la pata, a veces tomamos buenas decisiones o malas, y todo lo demás, ¿no? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo cual Dios tiene control. Ahora, cuando se trata de eso, Dios tiene control de todo lo exterior, pero no tiene control de nuestra voluntad. Es muy interesante, qué difícil, ¿no? Dios es una supercomputadora que tiene millones de seres, que cada uno tiene su propia capacidad de decidir, y aún así Él controla la historia del mundo. Claro que nosotros no podemos entenderlo, ¿no? Y muchas veces juzgamos a Dios por muchas cosas, pero imagínense ese problema, ¿no? El Dios que controla la historia, pero no puede controlar la voluntad de todos los actores de esa historia. Pero así es Dios, así es tan tremendo. Entonces, queridos hermanos, Dios le dijo a Adán, le dio su libre albedrío, le dijo: te voy a dar la capacidad. O sea, estoy parafraseando, ¿ya? Si usted lee los 3 primeros capítulos de Génesis y después de entender toda la Biblia, se va a dar cuenta que Dios le dijo a Adán: yo te voy a dar la capacidad también de que, si tú quieres, no dependas de mí. Y había un árbol en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y le dijo: de este árbol no comas. O sea, tú puedes comer porque tienes libertad, pero yo te aconsejo que no comas, porque cuando comas de ese árbol vas a morir. O sea, le dijo, para mí, ¿no? En palabras mías, en entendimiento mío, tú puedes hacerte independiente de mí. Tú puedes tratar de ser el que suple sus propias necesidades. Incluso te voy a dejar todo lo creado. Y el hombre eligió independizarse de Dios, ¿no? Comió del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y creyó que con su conocimiento, con su inteligencia, podría vivir exitosamente. Pero un estudioso de la palabra de Dios entiende cómo la Biblia describe el fracaso del hombre al tratar de vivir independiente de Dios. Usted lea desde el comienzo la Biblia, ya llegamos al capítulo 6, y la tierra ya estaba llena de violencia. Y los hombres tenían, dice, en su corazón solo el deseo de hacer el mal. O sea, el hombre tan inteligente, tanto se equivocó, que la dejó la tierra así. Y conocemos todos, probablemente por lo menos hemos oído hablar del diluvio universal, ¿no? Dios decidió borrar de la tierra al hombre, porque no había otra solución. Recuerden, el hombre seguía teniendo libre albedrío. Y había un hombre y una familia que buscaban a Dios, y era Noé y su familia, y eran los únicos que no se habían corrompido. Y
yo pienso, ¿no? Porque no lo dice la Biblia, pero yo pienso que Dios dijo, si no destruyo todo lo demás, hasta ellos van a ser corrompidos por la violencia y por todo deseo del hombre, y decidió destruir todo el mundo y quedaron ellos nada más. Así que somos descendientes de Adán y también descendientes de Noé, todos nosotros. Amén. Entonces, el asunto que quiero mostrar, ese aspecto de la vida que quiero mostrar, es que nosotros, mis queridos hermanos, no podemos vivir sin Dios. Amén. Todas las otras cosas permanecieron. Estaba la creación, estaban las plantas, los animales, estaba la mujer, Eva, tenía suplida, pero cuando nosotros nos alejamos de nuestra relación con Dios, empezamos a equivocarnos severamente. El problema es que no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde muchas veces, ¿no? Pero esa era la condición del hombre. Solamente quizás tengo algunos versículos, si me ayudan, en Génesis capítulo 3, donde puedo más o menos mostrarles lo que una evidencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando Eva conversa con la serpiente, el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, porque Dios, recuerden que le había dicho, no comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol vas a morir. Y la serpiente le dice, no vas a morir. Y dice el versículo siguiente, dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Okay? ¿Se dan cuenta cómo el hombre elige ser su propio Dios? ¿Ok? Solo por si había alguna cosa. Y bueno, dice que la mujer vio que el árbol, dice el versículo 6, era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió con ella. ¿Ok? Entonces el hombre dijo, se puede vivir sin Dios. ¿No? Voy a tener una sabiduría tremenda, voy a ser inteligente, no necesito de Dios. Y bueno, murió. No murió físicamente, murió espiritualmente, murió en su relación con Dios. Precisamente eso fue lo que él hizo, se hizo independiente de Dios. Bien, a partir de ahí, hermano, como le digo, fue un ser que metió la pata todo el tiempo, ¿no? Ustedes pueden leer, incluso el mismo pueblo de Israel, al cual le dio las leyes, termina el Antiguo Testamento con un pueblo conquistado, ¿no? Primero la mitad, o sea, gran parte de Israel fue conquistado por los asirios, más o menos el año 722 antes de Cristo. La capital del reino del norte, Samaria, fue arruinada, y el año 600 antes de Cristo, Judá, ¿no? El último, podemos decir, el último baluarte del pueblo que Dios había creado para ser luz a las naciones, también es conquistado por los babilonios. Y los últimos 400 años del Antiguo Testamento hay un silencio de Dios, un silencio profético. El hombre estaba alejado de Dios hasta que llegó el tiempo de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Cristo? El Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados, y una vez siendo perdonados, claro, si lo recibimos a Él por gracia, gratuitamente y para todo el mundo tiene esa posibilidad de ser perdonado y de tener
una nueva vida. Ya Jesús, en su conversación con el sabio Nicodemo, le dijo a Nicodemo: mira, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Siempre que escuchen la palabra reino, a mí, yo siempre me ayuda, porque para nosotros la palabra reino es un poco difusa. Reino habla de autoridad, reino habla de obediencia, ¿no? Como que le dijo: mira Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poderme obedecer. ¿Por qué no me vas a poder escuchar? ¿No? ¿Cómo voy a obedecer a alguien a quien no puedo escuchar? O por lo menos leer una carta que me mande algo, ¿no? Un documento. Entonces, Dios vino para perdonar nuestros pecados, pero ahí no se termina el Evangelio. Es una gran parte del Evangelio, es la parte más importante, quizás más, no sé si más importante, una parte muy importante del Evangelio, el perdón de nuestros pecados. Pero Dios no solamente vino a perdonar nuestros pecados y librarnos de ir al infierno, como es el mensaje normal, sino que Él vino a restablecer, a restaurar el diseño que Dios había tenido con Adán en nosotros. Y el perdón de los pecados es el inicio. Amén. Así que si tú eres un cristiano y estás contento, bueno, ya recibí el perdón de mis pecados, ahora voy a seguir adelante. Dios tiene el perdón de tus pecados y los míos como un inicio nada más, de una nueva vida, una nueva forma de vivir. Amén. Y Él nos da, cuando nosotros recibimos a Cristo, esto es una explicación así general, no es el tema central, pero nosotros recibimos una vida nueva, que es la vida que tenía Adán, que puede tener comunión con Dios, aquella vida que tenía él, esa capacidad de tener relación, de escuchar a Dios y de hablar a Dios. Pero obviamente nosotros somos seres complejos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, lo que nació en nosotros fue el espíritu. Nuestro espíritu se reconcilió, podemos decir, con Dios. Pero nuestra vida, nuestra alma, imagínense una persona que toda la vida está acostumbrada a vivir sin Dios. Y de repente un día nace de nuevo y ahora puede vivir sin Dios, pero está acostumbrada a vivir sin Dios. ¿Ok? Está acostumbrada a resolver sus problemas sin Dios. Está acostumbrada a, tratar de solucionar el vacío que tiene sin Dios. ¿No? Por eso hay muchas personas que se metieron, en tantas cosas, en una carrera para obtener dinero, pensando que cuando yo tenga mucho dinero voy a tener la felicidad que me falta. Pero negativo, móvil 8, no. Naranjas, no. El dinero no llena ese vacío de Dios. Incluso hay muchos que se drogan, hay muchos que beben todo el tiempo, algunos que se meten en varias cosas, tratando de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Y el Evangelio viene y te dice: aquí yo te voy a dar un camino para llenar ese vacío. Amén. ¿Y dónde comienza ese camino? Bueno, cuando tú recibes a Cristo y recibes la vida espiritual, la vida en tu espíritu. Pero ese nuevo nacimiento, ayer lo veíamos un poquito, explicábamos, es como cuando nacemos nosotros. Cuando usted nace, su mamá y usted no se pueden comunicar, casi nada, ¿verdad? Es una comunicación, creo que se llama simbiótica, y la mamá y el bebé tienen cierta afinidad, y el bebé aprende de la mamá
porque está junto a la mamá. ¿Amén? La mamá pasa, bueno, los bebés pasan todo el día con su mamá al empezar la vida. Y es de la mamá que reciben todo, ¿no? Reciben el alimento, la leche, la mamá les habla y se ríe con el bebé. Bueno, la mamá y el bebé se van entendiendo perfectamente. Así es cuando nosotros nacemos de nuevo. Nosotros nacemos del Espíritu y no sabemos nada del Espíritu. No sabemos hablar en el Espíritu, no sabemos ni ver en el Espíritu. ¿No? Dice que los bebés hasta una cantidad como de 40 días, entonces recién pueden fijar bien la vista y recién pueden ver bien las cosas. Pero al comienzo ni ven bien siquiera. Pero, ¿dónde aprende el bebé a tener relación con su mamá y con todo su entorno? Estando junto a su mamá. Amén. Nosotros nacemos del Espíritu y pretendemos aprender a usar nuestros sentidos espirituales invirtiendo 2 horas a la semana, ¿no? O 3. ¿No? Venimos al culto los domingos y ahí vamos a aprender a tener una relación con Dios. ¿Qué le parece? ¿Aprendemos a tener relación con Dios 2 horas a la semana? ¿Qué sería de ese bebé si tendría de las 24 horas, digamos, 2 horas con su mamá nada más? El resto afuera, no sé. El resto estamos con la vieja, nosotros estamos con la vieja manera de vivir. Amén. Así aprendimos a tratar de solucionar el vacío con esto, y seguimos haciendo esas mismas cosas. Seguimos queriendo solucionar nuestros vacíos a la manera de antes. Pero Dios tiene otra manera. Recuerden que Adán y Dios se relacionaban perfectamente. Bueno, esa es la historia tuya y mía. Y Dios en Cristo también nos proveyó de todas las cosas. Nos restableció, pero ahora nosotros tenemos que aprender a usar todas las cosas desde una relación con Dios, desde una relación como tenía Adán de obediencia a Dios. Les digo, ¿no?, que la salvación no solamente nos trajo el perdón, sino nos trajo con Él todas las cosas, ¿no? Y quiero, no sé si voy a alcanzar, pero quiero ver otro libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, por favor, si nos ayudan, donde vamos a ver muchas de las cosas que Dios nos da con la salvación. Y porque lamentablemente nosotros no hemos podido acceder, porque como les digo, ¿no?, algunos invertimos tan poquito tiempo, ¿no?, en restablecer esa vida completa y seguimos viviendo en la vida vieja, en la vida sin Dios. Y bueno, quiero mostrarles un poquito lo que dice el libro de Efesios. Capítulo 1, versículo 3, Efesios. Después de saludar, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren, este versículo contiene muchas cosas. Y dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y no aquí, sino ¿dónde? En los lugares espirituales, ¿no? En los lugares espirituales son lugares que no tengo que subir al quinto piso para llegar a ellos, ¿no? Los lugares espirituales son lugares que nos rodean. Eso es como otra dimensión.
la dimensión espiritual. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos, dice, con toda, o sea, la muerte de Jesucristo, porque está hablando de la obra de Cristo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Espiritualmente lo tenemos todo, amén, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, amén. Y no sé si se recuerdan la otra vez que estuvimos hablando, que estuve compartiendo también la palabra, dije que las cosas espirituales que son más reales, en realidad son reales, pero no se ven, ¿no? O sea, la fe mira cosas que existen, pero que son veladas a los ojos naturales. Amén. El gran error de muchos cristianos evangélicos es que creen que la fe crea cosas. La fe no crea nada. La fe mira lo que existe. Amén. Por eso algunos piden su milagro. Señor, declaro que hoy voy a tener un nuevo auto. Y confieso y tengo fe. Amén. Eso podría ser una realidad cuando Dios ya se lo dio, ¿no? Si Dios ya se lo dio, entonces, wow, nuestra fe va a traer de lo invisible, lo va a traer a lo visible. O sea, por eso, si fuimos bendecidos, en otras palabras, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nosotros podremos suplir nuestras necesidades, especialmente espirituales, pero toda necesidad. ¿Sabe qué? El Señor conoce que tenemos necesidades espirituales, pero nosotros no comemos lo espiritual, ¿no? Usted me puede decir, ¿yo cómo voy a alimentar a mis hijos? No voy a alimentar de lo espiritual. Claro, Dios sabía eso. Recuerden que Él nos creó con esa necesidad. Y en Lucas, si me ayudan, en el capítulo 12, ahí está en el Sermón del Monte, está en muchos lugares, pero voy a leer en este Lucas 12, cómo Jesucristo dice que Él conoce que tenemos esas necesidades. Y Él habla de cómo las va a suplir. Dice 12:29 de Lucas, dice, vosotros pues, dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Él dice que no nos preocupemos por nuestras necesidades físicas. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Claro, recuerden, ¿no? La gente sin Dios está sobreviviendo, buscándose a sí mismo suplir sus necesidades. Dice, pero vuestro Padre, escuchen ahora, y esto viene para nosotros, para los hijos de Dios, ¿ya? Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dice, de que tenéis necesidad de estas cosas. En primer lugar, Dios no ignora nuestra necesidad, así nos creó con esa necesidad. Pero dice el versículo siguiente, versículo 31, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. La palabra reino, otra vez, recuerden, reino habla de autoridad, habla de obediencia. En otras palabras te está diciendo, obedece a Dios y vas a tener la provisión. Busca su reino, busca que Él sea tu rey, busca que tú puedas entender sus órdenes y entonces todas estas cosas, ¿qué va a pasar con todas esas cosas? Van a venir y van a ser añadidas. Aleluya. Amén. Y bueno, él dice, no temas, no te preocupes. En el versículo siguiente dice, no temáis, manada pequeña. Está hablándole a sus hijos, ¿no? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Reino es autoridad. Recuerden, Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Y nosotros, bueno, después vamos a ver que también a nosotros se nos dio autoridad. Pero estamos en el capítulo 1, versículo 3. Ay, no sé hasta qué hora tengo.